La paz de Cristo, hermanos y amigos del ministerio cristiano, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo, de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Estamos avanzando en una serie de estudios sobre la divinidad y hoy vamos a tocar el punto de la mitología cristiana. La mitología cristiana se refiere a varios títulos, a varias doctrinas que se han inventado para acuñarlas al lenguaje teológico sin que éstas aparezcan en la Biblia. Y siendo de tanta importancia, deberían aparecer en la Biblia, pero al no aparecer, pierden credibilidad, pierden peso y no son consideradas si queremos hacer un estudio serio. El primer mito que vamos a estudiar es la Santísima Trinidad. En Romanos 1:21 dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La Santísima Trinidad es la madre de todos los mitos del Museo Mitológico Cristiano. Los que confiesan esta fe han acuñado algunos títulos fantasiosos para su divinidad, como son Dios triuno, Dios trino, la Trinidad. La más antigua es 3 personas distintas, pero un solo Dios no más. La idea central de ellos es conciliar el concepto de que 3 es igual a 1 o 1 es igual a 3. Esto los ha llevado a imaginarse a Dios como un monstruo. Como ejemplo, hay esculturas de la Trinidad que muestran a 3 personas sentadas en un trono, unidas por las extremidades, pero de estas extremidades solo suman 4 en lugar de 6. Las hay también de una cabeza con 3 caras, o de 3 personas unidas por el tronco y otras curiosas esculturas más. Los teólogos trinitarios se contradicen constantemente tratando de explicar tal doctrina. Hay maestros que han quedado atrapados frente a preguntas de alumnos avanzados de teología y se han defendido diciendo que es un misterio que va más allá de la mente humana o un misterio inexplicable que solo Dios lo sabe. Pero muchos teólogos trinitarios honestos en esa área han confesado que no hay base bíblica para fundamentar tal doctrina. La palabra santísima en la versión Reina Valera de la Biblia solo aparece, pero con relación a la fe en Judas 1:20, pero nunca en referencia a alguna Trinidad. La declaración del credo trinitario es contradictoria y confusa en sí mismo, tanto que mucha gente se hace creyente de esta posición porque el obispo, el pastor o apóstol lo dijo, aunque ellos no entienden nada de este misterio no develado. En la Trinidad se declara que las 3 personas son distintas, diferentes e independientes entre sí, pero que a la vez son iguales. Y por fin son una unidad en diversidad. Pero las cosas distintas no pueden ser iguales. Si son diferentes e independientes, es imposible que sean una unidad numérica, siendo este lenguaje ajeno completamente a la Biblia y fácilmente reconocible como invención de la fantasía teológica fuertemente influenciada por la filosofía de Platón. El segundo mito que vamos a tratar es el Hijo Eterno. El Salmo 2, verso 7 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Hijo de Dios es la conjunción de divinidad y humanidad.
Desde ese punto de vista, las naturalezas separadas es el Padre en el caso de la divinidad sola, o el Hijo, que es la divinidad manifestada en carne, San Juan 10:30. Desde ese punto de vista, el Hijo tiene una arista eterna, que es el Padre o la divinidad, y obviamente una finita porque tuvo comienzo, que es la humanidad o Dios en el Hijo. Así que, siendo técnicamente preciso, la humanidad del Hijo no es más eterna que nosotros, es decir, con un principio pero sin fin. La humanidad de Cristo empezó en Belén, murió en la cruz, pero fue resucitado y glorificado y nunca más verá la muerte. El Hijo tuvo comienzo, pero no tendrá fin. Según el salmista, el engendramiento del Hijo tiene un hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, dentro del tiempo humano, más acá de la eternidad. Ese hoy fue cuando lo engendró el Espíritu Santo de Dios. El ángel dijo a María: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Pablo declara que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No dice a nacer, no dice que Dios envió a su Hijo a nacer de mujer, sino que Dios envió a su Hijo nacido. De ahí parte la manifestación de Hijo, y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. El Hijo de Dios es lo que nació de María, o de mujer, como dijo el apóstol, bajo el tiempo de la ley. Así, todas las veces en que se menciona al Hijo en el Antiguo Testamento es en sentido profético, nunca en tiempo presente. La revelación divina señala que Jesús fue un hombre extraordinario, Hijo de Dios y de María, una mezcla inédita e incomprendida. Este hombre es indicado como Hijo de Dios. Fue el tabernáculo de Dios en la tierra y el instrumento para que el Padre se manifestara al mundo a través de él. La Biblia llama a Dios Padre Eterno solo una vez, según la versión Reina Valera, en una profecía sobre el Mesías en Isaías 9:6, donde claramente llama Padre Eterno a Cristo. Dios el Padre Eterno. Dios es Padre Eterno en el sentido de que siempre ha estado en sus planes la creación y el engendramiento. Pero esto no da base para considerar al Hijo como eterno, porque a Dios también se le llama Rey Eterno, Jeremías 10:10, y esto no implica la existencia de un reino eterno en la pasada eternidad. El Hijo no es coeterno con el Padre, sino que existe desde Belén, y desde el engendramiento se realizó el acoplamiento de la divinidad y la humanidad, y a partir del nacimiento de Cristo tenemos Hijo de Dios, no antes. Esto ha dado lugar a expresiones desacertadas, como el Hijo eternamente engendrado, concepto incomprensible. Algo así como que el Hijo no nacerá nunca porque nunca saldrá del proceso del engendramiento para entrar en la concepción, la gestación y llegar al nacimiento. El tercer mito que vamos a examinar hoy es María, Madre de Dios. Lucas 1:35 dice: por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Esta es una de las declaraciones más cerradas que existen. Contiene un tremendo contrasentido y sin sentido doctrinal, indigno de análisis, imposible de comprender desde la perspectiva apostólica. Esta idea lleva implícita la increíble enseñanza de que Dios no es infinito, que fue engendrado, que tiene padre y madre y que por consecuencia lógica serían anteriores a Él. Esto formaría una especie de familia divina que contiene dioses padres, dioses hijos, y de la misma manera declara la existencia de una diosa madre. La Biblia es muy clara al enseñar que lo que nació de María es el Hijo de Dios, que ese Hijo de Dios es su nombre en el cual el Todopoderoso se manifestó, haciendo siempre la distinción de la humanidad, es decir, lo que nació de María, y la divinidad o el Padre que nunca nació de María, no nació de nadie porque es increado y no engendrado. María no es la Madre de Dios,
nunca concibió ni dio a luz a Dios. Ella es simplemente una mujer privilegiada a quien el Espíritu Santo tocó en su vientre y se concibió una persona humana, el Hijo de Dios, quien fue el instrumento especial para que Dios llevara a cabo el proyecto de su plan que requería cuerpo. Como Dios no tiene cuerpo por ser espíritu, se valió del cuerpo de Cristo para tales propósitos. Y de ese hombre con ese cuerpo, María fue madre, pero no de Dios. El otro mito que vamos a examinar hoy es la diestra del Padre. En Primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. La diestra del Padre no es una declaración bíblica, es una degeneración de la expresión judía a la diestra de Dios. La usan los religiosos en sus libros, sermones y cánticos como un acomodo para favorecer la mitología de la Trinidad, no siendo posible hallarla en los escritos sagrados, a menos que sea una traducción severamente distorsionada. Según los trinitarios, Dios es Trinidad. Y si Jesús está a la diestra de Dios, luego tendría que estar ocupando un lugar en la Trinidad misma. Ese enredo lo tendría que solucionar desdoblándose y estando en dos lugares a la vez. Otra solución es ignorar la expresión original y transformarla en a la diestra de Dios. Ahí se acomoda al Hijo a la derecha del Padre y al Espíritu Santo a la izquierda. Aunque no existe ninguna expresión como el Espíritu Santo a la siniestra del Padre. Así la Trinidad queda perfecta, pero este acomodo quebranta lo que la Biblia expresa, porque lo que la Biblia dice es a la diestra de Dios, y a la diestra del Padre no aparece en la Biblia. Otro mito que vamos a estudiar ahora es Dios el Hijo. Isaías 43:10 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La Biblia llama de muchas maneras a Jesús, pero nunca Dios el Hijo, siendo esto una mitología usada desde que la errada doctrina de la Trinidad se divulgó. Algunos predicadores del siglo IV y otros contemporáneos han tratado de impresionar con las expresiones Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y luego agregan: he dicho 3 veces Dios, pero no he dicho 3 dioses. Literalmente no lo han dicho, pero no hay que ser muy docto en el idioma para entender que eso es lo que tales expresiones significan. La lógica hermenéutica dice que una persona divina es un Dios. La matemática nos dice que 3 personas divinas son 3 dioses. No importa cómo lo traten de disfrazar, un cristiano con un coeficiente de revelación normal lo entenderá fácilmente. El hombre llamado Jesús nació de María. Durante la ley se le llamó Hijo de Dios. Este Hijo fue el tabernáculo de Dios en la tierra. De ahí vienen las expresiones: Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5:19. El Padre que mora en mí, Juan 14:10. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Y por haberse el Hijo despojado, anonadado, vaciado para dar total lugar a la divinidad, se le llamó Jesús. Se le llamó a Jesús Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5, verdadero Dios y la vida eterna, 1 Juan 5:20, Dios y Salvador, Tito 2:13, pero nunca se le llamó Dios el Hijo, porque eso es mitología trinitaria que quiere mostrar a Jesús como una persona divina aparte del Padre, pero Dios mismo dijo del siervo: yo mismo soy. Juan dijo que el Verbo era Dios, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Pablo dijo que Jesús es Dios, el Padre, manifestado en carne. En realidad la Biblia no da lugar en ninguna parte a la teología de Dios el Hijo. Y por último, la Biblia remarca esta convicción, declarando lo dicho por Dios mismo, que no hay Dios formado ni antes ni después de Él. Esto cierra la posibilidad para las afirmaciones sobre Dios el Hijo, porque contradice el misterio que es sin contradicción. También tenemos el mito Dios el Espíritu Santo.
San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. La misma razón que tuvo la religión tradicional para esgrimir el título de Dios el Hijo, tuvo para inventar el título compuesto de Dios el Espíritu Santo. Esto fue para fundamentar la idea de la Trinidad. Como la Biblia no los contenía, lo inventaron. La Biblia dice Dios es espíritu. Espíritu de Dios, primera de Corintios 2:14. Espíritu Santo, Hechos 7:51. Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Espíritu eterno, Hebreos 9:14. Y otros títulos como este, pero nunca dice Dios el Espíritu Santo. La idea fue individualizar por propia cuenta, pero sin base bíblica, la existencia de una tercera persona divina para así completar la Trinidad. Todo esto no pasa de ser un invento humano. La ficción excede a la realidad en lo que a la divinidad concierne. El Espíritu Santo no es otro Dios, es el único Dios, porque Dios es espíritu y es santo. Orando al Espíritu Santo. Bajo la inspiración de Dios, el Espíritu Santo, se ha inventado el mito de orar al Espíritu Santo. Situación que se asemeja mucho a la costumbre católica de elegir un santo de entre todos, incluyendo las personas de la Trinidad para ser devotos de algunos de ellos. Es así que hay muchos devotos del Espíritu Santo. Podemos leer en los periódicos, elévele 7 oraciones al Espíritu Santo. Pero si amamos la palabra de Dios y la estudiamos para obedecerla, descubriremos que ningún personaje bíblico oró nunca al Espíritu Santo, ni hay mandamiento de orarle. La Biblia dice que debemos orar al Padre, Mateo 6:6. El Padre nuestro, como su nombre lo indica, es una invocación al Padre, Mateo 6:9. Jesús oraba al Padre, Mateo 26:42. Cornelio oraba a Dios, Hechos 10:2. Jesús dijo que había que orar al Padre en el nombre de Jesucristo, Juan 14:13. Pablo pide a los romanos que le ayuden orando por él a Dios, Romanos 15:30. En Judas 20 aparece una expresión que puede llamar a error. Dice orando en el Espíritu Santo. Pero si analizamos claramente el texto, entenderemos fácilmente que orar en el Espíritu Santo no es lo mismo que orar al Espíritu Santo. Entonces, todo lo que queramos que Dios haga en nosotros debemos pedirlo al Padre en el nombre de Jesús, y Dios enviará su Espíritu a moverse en nuestro medio. Es incorrecto orar o cantar diciendo al Espíritu que nos llene, que nos toque, que nos guíe o sane, porque el Espíritu Santo es una dimensión o manifestación del Dios mismo, por la cual Él actúa. Debemos pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu, que envíe su Espíritu Santo, que derrame su Espíritu, y debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Otro mito del cristianismo tradicional es el uso literal de los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagáis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto quiere decir que hacer las cosas en otro nombre es contradecir la inspiración del Espíritu Santo. Todo lo que concierne a la iglesia, al movimiento cúltico, a nuestro Señor, debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Los religiosos romanistas usan y abusan del recurrente mencionar de los títulos divinos en forma literal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se persignan llevando su dedo pulgar derecho a la frente, luego a la izquierda del pecho, luego al lado derecho, después a la boca, y al final lo elevan en forma de beso al cielo, honrando al Dios Trino. Los trinitarios evangélicos también usan los títulos. Algunos lo hacen siempre, otros la mayoría de las veces, y hay quienes lo usan escasamente. Otros, aunque siguen siendo trinitarios, no usan los títulos. Pero todos los evangélicos trinitarios en forma literal lo usan los títulos en el bautismo, incluyendo a los testigos de Jehová y los mormones, situación que los aúna y los hace hermanos de fe. Lo extraño es que muchos trinitarios dicen ser apostólicos, incluso algunos se hacen llamar apóstoles, pero los apóstoles originales nunca invocaron los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo en ninguna de sus actividades que enseñaron,
que todo se debía hacer en el nombre del Señor Jesús. Hechos 4, 11 y 12. Entonces, llegamos a la conclusión de que cuando no nos apegamos a la Biblia fielmente, cuando no somos fieles al texto, caemos o se cae en el anatema de agregarle a la palabra títulos que la Biblia no contiene, doctrinas que la Biblia no contiene, pero la Biblia dice que el que le agregue y el que le quite, Dios le agregará las plagas anunciadas en la Biblia y le quitará su nombre del libro de la vida, lo cual quiere decir que es un pecado grave añadirle artificiosamente a la palabra de Dios o quitarle. Por lo tanto, tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles originales, de aquellos que el Señor eligió y les enseñó la palabra personalmente. Por lo tanto, ellos en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas fueron fieles a la revelación que el Señor les dio. Y ellos nunca dijeron Santísima Trinidad, nunca dijeron Dios el Hijo, nunca dijeron Hijo Eterno, nunca hicieron nada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo hicieron, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, bautizaron, y toda actividad cúltica y toda actividad ceremonial en la iglesia, lo hicieron todo en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, bandera de amor. Amor a Dios y amor al prójimo.